usted y yo como iglesia. Amén. Amén. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 45. Yo le voy a pedir a mi esposa que lo lea, por favor. Dale un micrófono a ella, por favor. Isaías capítulo 45. Y después vamos a leer Isaías 60, 45 desde el versículo 1 hasta el 7, versión Reina Valera, e Isaías 60 del 1 al 11. Preste mucha atención. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la tierra y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Isaías 60 Y 60 del 1 al 11, 60 por del favor. 1 al 11. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán desde lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quién son estos que vuelven como nubes y como palomas en sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro. Con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Amén. Esta palabra que usted acaba de escuchar, estos dos textos, fueron una enorme promesa de aliento que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, le entregó al pueblo de Israel en medio de 60 años de esclavitud y deportación. Cuando el profeta Isaías escucha la voz del Señor, y el Señor le da a través del profeta al pueblo de Israel
estos dos textos que usted acaba de escuchar, le pido por favor, recíbalos, estúdielos en su casa, trabaje en su casa con estas promesas que Dios le entregó en Isaías 45 e Isaías 60 al pueblo de Israel, porque no solamente son para Israel, sino que son para la iglesia. Porque estas promesas se cumplen para nosotros en Cristo Jesús. El capítulo 45 de Isaías, que usted leyó hace un momento con nosotros y la pastora leía, lo quiero parafrasear rápidamente, no lo vamos a volver a leer. Habla de la decisión de Dios de escoger a un inconverso, a un no creyente, y darle a él un alto nivel de autoridad para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Por voluntad de Dios, permitirle conocer a ese hombre que no era de Dios, hallar al Dios de Israel, que sus ojos sean abiertos y que delante de él poderosos quedarán paralizados paralizados de miedo delante de él, y para que a él se le abrieran las puertas de las fortalezas. Estoy leyendo 45:4, perdón, 2:1. Ahora, este Ciro tendría el poder y la autoridad para abrir puertas de bronce y cortar las varas de hierro. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. O sea, a Ciro se le habría dado un nivel de autoridad tan alto para que él tuviera la capacidad de que todo lo que frenaba la respuesta de Dios a Israel no se frenara, sino que a través de la autoridad de Ciro, Israel pudiera pasar por encima de toda opresión y fuera libertado. ¿Por qué digo que es para la iglesia? Porque es la misma promesa que Jesús le da a la iglesia en el libro de Apocalipsis y en cada una de las palabras que Jesús le entrega a su iglesia. El versículo 3 de Isaías 45 dice que a este Ciro le daría los tesoros escondidos en la oscuridad, las riquezas secretas. Y dice la palabra en el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente que Dios lo va a hacer para que él sepa que él es Dios, que él es el Señor, para que él entienda que el Dios de Israel lo ha llamado por su nombre, y le pone esa tarea, versículo 4, llamándolo por su nombre para que lo conozca, y todo lo hace por amor a Jacob, o sea, por amor a Israel. Nosotros, la iglesia, necesitamos entender que en el plan de Dios va a estar incluido que gente que no estaba planeada para ser salva lo sea únicamente para el cumplimiento del propósito del Señor. Y nosotros, la iglesia, necesitamos prepararnos para manifestarnos como una iglesia en autoridad, para que los que pensábamos que no se van a unir a la iglesia de Cristo se unan y faciliten el plan de salvación de tantas almas que van a conocer del Señor. Dios va a dar recursos, riquezas, puertas abiertas, y si se cierran, va a romper los cerrojos de hierro y de bronce para que se establezca la voluntad del Señor. Lo dice de tal manera en el capítulo 45 que el versículo 7 dice: yo que formo la luz, yo que creo las tinieblas, yo que envío los buenos tiempos y los tiempos malos, yo soy el que hago estas cosas, dice el versículo 7. Ahora, ese mismo Dios que toma esa decisión, en el capítulo 60 del libro de Isaías, en la versión Reina Valera, le dice al pueblo: prepárate, pueblo, porque yo voy a hacer que te levantes y que resplandezcas, porque la luz del Señor, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ya Dios tomó la decisión, en ese momento sucedió, pero quiero pedirle que entienda que estamos a punto de manifestar tiempos de preparación para libertad, para la manifestación de la iglesia. Y ya no solamente está preparando gente para que se una al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, para manifestar la voluntad y el propósito de Dios, sino que también lo que va a hacer el Señor es que va a hacer que la iglesia resplandezca, y esa luz de la gloria que es Cristo, amén, hará que esa gloria resplandezca en medio de la iglesia. Versículo 12: y aunque todo esté en tinieblas, y aunque la tierra esté cubierta de tinieblas, y aunque oscuridad
cubra las naciones, sobre la iglesia amanecerá el Señor. Dígame amén. La gloria del Señor permanecerá sobre la iglesia. Será vista por las naciones que la gloria del Señor va a estar sobre la iglesia. Porque la iglesia debe ser el referente de luz en medio de los tiempos de tinieblas más terribles que usted va a ver, y espero esté preparado para eso. Andarán las naciones, versículo 3, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fue una promesa que Isaías le da al pueblo de Israel, y es una promesa que la iglesia tiene que tomar, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Porque Jesús estableció que la iglesia manifestara la luz de Cristo al mundo. Porque Jesús le dio a la iglesia el ser el Padre de todos los espíritus, y Él, como Padre de todos nosotros, establecer para la iglesia una luz mayor para que todas las naciones vinieran a Él. Versículo 5, Isaías 60: verás entonces y resplandecerás, y se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, las riquezas de las naciones se hayan vuelto a ti. Amado hermano, tenemos que prepararnos, porque la iglesia tiene que estar lista para que cuando todas las naciones entren en tribulación, nosotros, la iglesia de Cristo, seamos la luz. Ahora, podría usted decir: pastor, usted está diciendo entonces que nosotros estaremos en la pretribulación. Amado hermano, a mí no me compete darle explicación a eso, porque por años la iglesia cristiana ha estado deliberando entre si estaremos en la tribulación, sí o no, pretribulación, sí o no. Sin embargo, si no estuviéramos, nos vamos felices para el cielo. Pero si llegásemos a quedarnos a la pretribulación, entonces prepárese. Cuando hablo del poder de la iglesia, que es el mensaje de hoy, cerrando con esta noche un ciclo de 3 palabras, estoy hablando de lo que la iglesia tiene que ver y debe estar dispuesta a manifestar. Versículo 8, Isaías 60: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis, desde lejos, desde el principio, para traer a sus hijos desde lejos, su plata, su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel, que te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus muros, sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad te tendré misericordia, o tendré misericordia de ti. Versículo 11, y este es el versículo que ha sido rema, que es clave, que es la palabra que Dios nos ha entregado a nosotros, la Casa Filadelfia, en muchos lugares de Colombia y en muchas naciones, porque fue la palabra que recibimos. Versículo 11, si usted quiere saber cuál fue la palabra que recibimos como casa en Cristo Jesús, es esta: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. No tiene que ver con riquezas naturales, no interprete mal. Y si viniera, en gloria a Dios. Estoy hablando de las riquezas del reino de los cielos. Cuando di el primer mensaje, el poder de la iglesia, hace 15 días, uno de los profetas Naví, una muchacha, una joven de los profetas Naví, se me acercó y me dijo: pastor, yo quedé como no sé, ahí le falta algo a esa palabra. Yo siento que como que quedamos como iniciados con el mensaje, como que hay algo más. Y yo le dije: pues sí, mijita, buena observación, porque sí le falta más. Eso fue hace 15 días. Prepárese, porque vienen otros mensajes que van a completar, que no se pueden dar en un solo viernes en la noche, viernes sobrenatural. Esto fue hace 15 días. Hace 8 días, hablando sobre las puertas, porque hablábamos de las llaves en el primer viernes que hablamos sobre este tema, que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos, amén. Y hace 8 días dijimos cómo una iglesia en autoridad y en poder puede abrir puertas para manifestar la autoridad como iglesia en este mundo natural. Y esta noche vamos a cerrar este tema con algo que creo que debe ser determinante para usted y para mí como iglesia de Cristo Jesús.
por lo menos esta congregación local debe hacer y entender. Amén. La palabra se llama, una vez más, el poder de la iglesia, las puertas, y cerramos con esta parte 2. Esta palabra, que es complemento de todo lo que he estado hablando durante estos días, va a hablar de lo que estratégicamente hizo Nehemías cuando el Señor le puso la carga o el peso de restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Este hombre no hizo nada por hacer. Nehemías escogió un grupo de personas específicas después de haber preparado elementos, herramientas, recursos, teniendo el respaldo de un rey para que fuera a hacer esa labor, con la carga en su corazón de ver la restauración de Jerusalén. Con un grupo de personas fieles a él, se va a hacer algo que Dios le había encomendado hacer. Y a él le tocó restaurar muchas puertas, como los muros también. Nehemías, amado hermano, es un restaurador impresionante. Y voy a usar esta palabra, no me interprete mal, pero quiero usarla. Con inteligencia, Nehemías se empezó a restaurar en un orden correcto las cosas, para tratar o para hacer que la palabra que Dios le había dado, o el propósito o la carga que Dios le había entregado, se cumpliera, poniéndole orden a las cosas. Mire, todo lo que está dañado en su casa, todo lo que estaba dañado en Israel, en Jerusalén, Nehemías tuvo que restaurarlo en el orden correcto. Usted tiene que reparar las cosas en su casa, restaurarlas en el orden que corresponde. No espere usted que el Señor lo respalde en algo si primero no ha restaurado en el orden que corresponde aquellas cosas que el Señor le quiere entregar. Entonces Dios ubica a Nehemías en un proceso de restauración de todo el pueblo, y Dios le da a Nehemías la influencia, ubicándolo al lado de un rey, siendo copero de ese rey, con la única intención de restaurar un pueblo y de darle una vez más vigencia a un pueblo. Nosotros necesitamos entender que Dios a usted lo puso. Usted debe entender que Dios a usted lo puso en un lugar, lo estableció en un trabajo, lo puso en una empresa, lo puso cerca a una congregación. Usted se congrega en algún lugar, hace parte de un grupo de amigos. Usted está recibiendo un direccionamiento de parte del Señor para restaurar su casa, su familia y todo lo que Dios le ha entregado. O sea, escúcheme, usted no puede seguir viviendo la vida que está viviendo sabiendo que Dios tiene para usted planes mayores, y no puede seguir detenido en pequeños detalles que yo creo que llegó la hora de resolver. La posición de Nehemías fue tan estratégica, tan clave, tan importante, y Nehemías estaba tan bien ubicado y tan cómodo, que él pudo haberse quedado quieto y decir: ¿qué afán tengo? Soy el copero del rey. Sí, no es un trabajo fácil, pero estoy viviendo en un muy buen lugar y tengo un muy buen salario y tengo un alto nivel de influencia. Soy tan cerquita del rey que todo el mundo quiere el favor del copero, porque es el amigo, el que va a ayudar al rey a la hora de la comida, es el que le va a servir, el que prepara todo para que el rey se sienta seguro. Y mientras Nehemías estaba en ese alto nivel de autoridad, el pueblo estaba muy mal, pero muy mal. El tema aquí, amado hermano, es que Nehemías recibió la carga del Señor en su corazón y tomó la decisión de restaurar, aún en medio de ataques, un pueblo que necesitaba ser restaurado. Y lo primero que Nehemías hizo fue restaurar las puertas y los muros. Ese proceso podríamos seguir predicando muchas cosas, porque en medio del proceso se detuvieron, y a algunos se les olvidó restaurar el altar, el templo, y se dedicaron a construir sus casas. Sin embargo, de eso no voy a hablar. De lo que sí quiero hablar en esta noche es cada puerta que fue restaurada, que usted necesita restaurar en su casa en este tiempo. El orden específico con el que Nehemías lo restauró, la connotación espiritual que cada puerta tuvo para Nehemías, y por qué él decidió restaurar primero esta que la otra, y por qué restaurar de primera esta y de última la otra puerta, y por qué hacerlo así. Levante su mano, por favor. Levante la mano que usted desee, derecha o izquierda.
Levante su mano, diga conmigo, diga: Señor Jesús, te pido sabiduría, dame diseños y permíteme entender qué puerta restaurar en mi casa. Dígale fuerte, dígale: ahora mismo recibo entendimiento para restaurar las puertas de mi casa. Diga: porque sé. Dígalo con fuerza: porque sé. Vamos, dígalo con fuerza: porque sé que voy a ingresar por una puerta nueva. Diga: porque creo que este es el año para ingresar a lo nuevo tuyo, y voy a dejar atrás todo aquello que me ha detenido, y toda puerta de bronce queda atrás, y abro puertas de bendición, restauro puertas de bendición. Diga: con todo mi corazón abrazo el evangelio de Cristo como la puerta que trae salvación para mi casa y para mi familia, en el nombre de Jesús. Alguien diga fuerte: amén, amén. Dele gloria al Señor. Cada puerta que quiero mencionarle en esta noche tiene una importancia espiritual para usted y para su casa. Por favor, tome nota. Igual que el video va a quedar subido, pero tómelo como un decreto profético a favor suyo y de su casa a partir de este momento. Primer puerta, Nehemías capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron las puertas, la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananel. La primera puerta que se abrió, se restauró, ¿cuál fue? La puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas, dice la palabra, que la restauró, la levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. ¿Lo puede leer ahí? Ahí está. Se levantó Eliasib, el sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes. Entonces quiero que entienda algo, amado hermano. Si los sacerdotes literalmente fueron los que restauraron la puerta de las ovejas, creo yo que una de las primeras puertas que tenemos que restaurar en este año, y por la que debemos entrar, es la puerta de las ovejas, que representa la puerta de la salvación para nuestra familia. Juan capítulo 10, versículo 7, dice la palabra que Jesús es, a ver, léalo conmigo por favor. Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy, más fuerte, ¿qué dijo él? Yo soy la puerta de las ovejas. Lea el versículo siguiente, por favor, 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrán, y ¿qué hallarán? Pastos. Levante su mano, diga: en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo fuerte: en el nombre de Jesús. A partir de hoy, la puerta de las ovejas será restaurada en mi casa. Diga: y yo como sacerdote de mi casa voy a tomar a mi familia y la voy a introducir por la puerta de las ovejas. Diga: me preparo para el mayor tiempo de salvación para los míos, para mi casa y para mi familia, para mis hijos, para mis nietos. Habrá salvación porque entramos por la puerta de las ovejas, en el nombre de Jesús. Amén. Es un decreto que usted está soltando en esta noche. La palabra dice, y Jesús lo menciona, que muchos entraron como salteadores, no por la puerta de las ovejas, sino por la barda de al lado. Por eso muchas personas, cuando conocieron el evangelio, no entraron por la puerta correcta, sino entraron por los lados. Y ahí tengo que ser muy claro y contundente con esto. El evangelio que a muchos les dio, a muchos les entregaron, muchos de los que están aquí pueden ser estos. A muchas personas les entregaron un evangelio falto de sustancia, un evangelio cómodo, un evangelio light,
un evangelio sin peso y sin fondo, sin sustento, sin sustancia, sin espíritu. Y Cristo es la puerta de las ovejas, porque el que entra por la puerta de las ovejas haya salvación, haya pastos y haya vida eterna. Y no puede ser posible que alguien que entre por la puerta de las ovejas se pierda, porque hay tanta gente que ha entrado a la iglesia y así como entra, vuelve y sale y no se salva. La pregunta es, ¿entró por la puerta de las ovejas? Sé en el nombre de Jesús que en esta oportunidad muchos de los suyos y de su familia van a entrar por la puerta de las ovejas. Y podría parecer una puerta para muchos de fácil acceso, porque hemos creído erróneamente que con solamente decir hoy te recibo en el nombre de Jesús en mi corazón, sé mi Señor y decimos que ya por causa de eso entramos por la puerta de las ovejas. Pero es mucho más que eso, amado hermano. Necesitamos sacerdotes, reyes y sacerdotes que se encarguen de restaurar la puerta de las ovejas para que las familias entren. Este tiene que ser un año de multiplicación sobreabundante de las familias salvas en el nombre de Jesús. Este es un año de crecimiento de la iglesia y de abundancia y de salvación en el nombre de Jesús. Multitudes de ovejas, de hijos del Señor serán salvos y entrarán por la puerta de las ovejas. Dígame amén. Cuando entren por la puerta de las ovejas, van a estar esperándole los sacerdotes, no los del antiguo pacto, no los del nuevo pacto, los que son reyes y sacerdotes, los que antes eran tinieblas y ahora son luz, y los que traerán la salvación a los hijos del Señor, los que al tomar los hijos del Señor se van a encargar de convertir a esas ovejitas recién nacidas en hijos salvos en el nombre de Jesús. Hay un montón de gente que no se ha firmado, que no ha firmado sus pasos, porque cuando va a la iglesia, desde los pastores para abajo no dan testimonio, y por eso no se afirman, porque se paran en la puerta y ni entran ellos ni dejan que nadie entre. Para el acceso a esa puerta de las ovejas hay que activar la cantidad de hijos que están sentados esperando a la puerta para ser salvos. Escuche esto. Jesús dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Esos obreros son sacerdotes, son gente de testimonio, son familias que han entendido a quién sirven y que han entrado por la puerta de las ovejas. Dígame amén. Diga conmigo, diga: hoy se restaura en mi casa la puerta de las ovejas en el nombre de Jesús. Segunda puerta, Nehemías capítulo 3 versículo 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta puerta significa, amado hermano, un nuevo tiempo. Escuche, esta puerta significa un nuevo tiempo. Significa un renacer de gente adormecida, con un espíritu adormecido, gente que va a cruzar por esta puerta, gente a la que no se le ve el potencial ministerial, pero que va a despertarse y va a tomar su posesión ministerial y va a tomar su asignación ministerial. Amén. Juan capítulo 5 versículo 10. Juan 5:10. Dame el texto, por favor. Quiero pedirle que lo lea conmigo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en ese día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Permítame, yo reviso un momento. Sí, sigue por favor. Él le respondió: el que me sanó es el mismo que me dijo: toma tu lecho y anda. Ahora, quiero que preste mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando Jesús empezó a sanar personas, fueron muchísimos los que empezaron a ser salvos. Fueron muchísimos los que empezaron a recibir del Señor.
Cuando los discípulos empezaron a ver la salvación y la restauración de muchas familias, la multitud se agolpó delante del Señor. Y entonces los discípulos se dieron cuenta por qué el Señor los había llamado. Un día Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo quiero que sueltes las redes. Juan, yo quiero que sueltes las redes, porque a partir de ahora no vas a pescar más, sino que te haré pescador de hombres. La puerta del pescado es la puerta de aquel que accede a un tiempo diferente y despierta espiritualmente al llamado, a la asignación y al ministerio. Entienda lo que le voy a decir. Por causa de Cristo y por causa del Evangelio, Dios lo va a llevar a usted para que despierte espiritualmente. Dios va a hacer que usted cruce por la puerta del pescado para que se haga pescador de almas, de hombres. Dígame amén. Y entonces se despierte en usted un llamado ministerial para pescar muchas almas para el Señor. Mire, son tantas las personas que hay alrededor, llenas de problemas y en medio de tanta crisis, que lo único que están esperando es que usted despierte, cruce por la puerta del pescado y se atreva a hablarles de Cristo. O sea, lance la red. Y al lanzar la red, ellos conozcan al Señor, y al conocer al Señor hallen salvación y respuesta a su necesidad en Cristo Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús que este va a ser un año para despertar ministerialmente a muchos hombres y mujeres. Creo que el Señor va a poner en muchos hombres y mujeres el peso y la carga de predicar el Evangelio de Jesucristo, de hablar del Señor y de pescar almas, pescadores de hombres, pescadores de familias, en el nombre de Jesús. Y sé que muchos de ellos serán usados con gran poder, con milagros, con señales, con prodigios y con maravillas. Amén. No baje su mano. Escuche esto. Dios los va a ungir para que a través suyo los milagros y las sanidades se manifiesten. No baje su mano, porque una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es predicar con poder a Cristo. Una cosa es decir que Jesús es el Señor, y otra cosa es imponer las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús ellos se sanen. Usted va a recibir esa autoridad dada por Dios para que cuando imponga las manos sobre los enfermos, sobre los heridos, sobre los esclavos, sobre los abatidos, ellos sean sanados, restaurados y libertados. Y entonces mirarán y dirán: ¿cómo lo hiciste? Y usted le dirá: Jesús es el Señor, a Él sirvo, sígueme y te haré pescador de hombres y de familias. Entra por la puerta de las ovejas. Alguien diga amén. Amén. Diga conmigo, diga: voy a cruzar por la puerta del pescado. Dígalo: voy a cruzar por la puerta del pescado. Diga: voy a servir a Dios sin presión. Diga: voy a servir a Dios con unción. Y voy a servir a Dios con autoridad. Escuche, milagros lo van a seguir a usted. Otra vez, sanidades le van a seguir a usted. Si Pedro, Juan, Mateo y todos los discípulos hacían cosas poderosísimas, y ese, escúcheme, fue el comienzo de la iglesia, el tiempo del final, antes de la venida de Cristo, tiene que ser tremendamente más poderoso. Tercera puerta, reciba esto. Nehemías capítulo 3, versículo 6. Y la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. El que reconstruyó la puerta era un hombre de nombre Joiada. Bastante interesante. La palabra Joiada significa Jehová conoce. ¿Qué significa? Jehová conoce. Aquellos que se dejan conocer por Dios
a ellos Dios mismo les va a dar una vida nueva y restaurada. La palabra del Señor enseña que una de las promesas de Cristo a todo aquel que le conoce es que Él haría en nosotros todas las cosas hechas nuevas. ¿Cuántos de esos hay aquí? La palabra del Señor enseña que una de las promesas de Cristo a la iglesia es que haría de nosotros nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son. Es más, la palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia del reino, le habló del vino y de los odres, y le dijo: no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque si se echa el vino nuevo en odre viejo, ¿qué pasa con el odre? Algunos de la iglesia por años se han dedicado a remendar su vida cristiana, a ponerle remiendos al evangelio. Cuando le hablo de remiendos al evangelio, le estoy diciendo a creer en Jesús, pero seguir teniendo actitudes del mundo, adaptando su pecado, su forma de vida del pasado con su vida cristiana. Han hecho remiendos con su vida. Le dan a un vestido nuevo que Dios le ha entregado remiendos viejos, o a un vestido viejo remiendos nuevos. Cuando alguien es libre, no tiene por qué andar viviendo temporadas de esclavitud. Dígame amén. Las cosas tienen que ser nuevas en esta casa espiritual. Otra vez, Dios va a hacer las cosas nuevas en esta casa espiritual. La pasividad, la pereza, el conformismo, la queja, la murmuración es echada fuera en el nombre de Jesús. No puede ser posible que en las iglesias la gente diga: uy, no, ojo, porque son una manada de chismosos. Eso no puede pasar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué a veces pasa en las iglesias eso? Porque hay un montón de gente con vestidos con remiendos viejos. Mucho silencio. Necesitamos un anhelo de cosas nuevas, y es algo que el Espíritu Santo pondrá en nosotros para que nosotros seamos hijos renovados, familias renovadas, con actitud de carácter renovado, con un servicio al Señor de manera renovada, dígame amén, con una salud renovada, dígame amén, con finanzas renovadas, amén, con matrimonios renovados, dígame amén. Míreme, no baje la mano. La constante en su matrimonio será un vino nuevo que va a correr por todo su matrimonio y su familia. Un vino nuevo en su ministerio, un vino nuevo en su casa, y un vino nuevo en la casa espiritual en la que pertenecemos. Un tiempo renovado en el nombre de Jesús. Amén. Este es el decreto que queremos soltar en esta noche. Que esa puerta vieja deje de ser vieja y esté enmaderada como una puerta nueva. Amén. Cuarta puerta, Nehemías capítulo 3, versículo 26. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. ¿Quiénes fueron los que restauraron esa puerta? La puerta de las aguas, que es la cuarta puerta. Los sirvientes del templo, o sea, los que estaban viviendo metidos en el templo. Eran los encargados de llevar el agua y la leña para el uso del templo. Eso está en Josué 9:27. Mire, le voy a decir algo interesante. En la fiesta de los tabernáculos, donde se hacían las ceremonias para la purificación, un día en plena fiesta de tabernáculos, donde se hacía el ritual del agua, le voy a explicar cuál es el ritual del agua. En tabernáculos, los sacerdotes enviaban a los servidores, y entre ellos tomaban el fuego encendido que no se podía apagar en el altar, lo levantaban del altar, lo ponían a un lado sin que se apagara, y tomaban agua que entraba por la puerta de las aguas
y lavaban el altar para limpiarlo y purificarlo de todo lo que había caído de ofrendas quemadas y sacrificios. El fuego no se apagaba, pero el altar se lavaba con agua. El agua entraba por la puerta de las aguas. Nehemías restaura la puerta de las aguas porque estaba caída. Ese día que estaba restaurándose el altar, purificándose el altar con agua en el templo, el día que ese día Jesús entra a Jerusalén, llega al templo, y a un lado, en Juan capítulo 7 versículo 37, ese mismo día que estaban corriendo el fuego para echarle agua, Jesús dice esto. Juan 7:37: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Escuche, fue tan impactante lo que Jesús hizo y tuvo una connotación espiritual tan fuerte que en el mismo momento en el que estaban corriendo el fuego para lavar con agua el altar, en ese momento Jesús dijo: yo soy el agua viva. Porque el agua que estaba en el altar ya no tenía el mismo peso y la misma autoridad para purificar, porque se había vuelto un ritual. Dice Jesús: el que tenga sed, venga a mí, como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva. Juan, explicando de alguna manera lo que Jesús dijo, dice en el versículo 39: esto lo que dijo, esto Jesús cuando lo dijo referente al Espíritu en mayúscula que habrían de recibir los que creyesen en Jesús. ¿Cuál es esa agua? Esa agua es la misma que menciona Jesús a la samaritana. A la samaritana que le dice: si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua. Esa misma conversación que con ella tiene, en la que Jesús cierra con ella y le dice: porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. De esos adoradores Dios anda buscando. Porque en el altar, en el último día de la fiesta del tabernáculo, ya esa agua que salía por la puerta de las aguas dejó de servir, y Jesús necesitaba que esa agua siguiera corriendo. Y él dijo: yo soy esa agua. Quiero decirlo de esta manera: a la iglesia hace rato se le olvidó ser saciado de las aguas del Espíritu, y se crearon sus propios pozos y sus propias fuentes de agua, y empezaron a beber de sus propias aguas, y no tomaron el agua de vida que es Cristo. Dicho de otra manera, el centro de la iglesia dejó de ser Jesús y se volvieron los hombres, los ministerios, los templos, y se le quitó a Cristo el primer lugar. Cuando Nehemías restaura la puerta de las aguas, nos está hablando de algo que usted y yo tenemos que seguir trabajando, porque lo hemos estado haciendo, que es restaurar la puerta de la adoración. No la canción, ni la danza, ni las alabanzas, la adoración desde mi espíritu, dándole a Jesús el primer lugar. Esto se vuelve una expresión de lo que nosotros somos cuando adoramos a Cristo y le damos el primer lugar. ¿Cuándo la iglesia va a empezar a manifestarse de manera poderosa y empoderada? Cuando le dé el primer lugar a Jesús.
los que restauraron la puerta de las aguas eran los levitas. La iglesia necesita moverse por el río del Espíritu con poder y con autoridad. Una iglesia que entiende y le es revelado quién es Cristo el Señor. Y entonces esa agua viva limpia la vida de las personas. Una iglesia que no tiene vergüenza, ni temor, ni pereza de levantar sus manos. Una iglesia que adora a Jesús sin restricción y sin límites de tiempo. Una iglesia que sabe que tiene que ir a Él, a Jesús, al que es la fuente de agua viva. Una iglesia, y yo sé que lo que voy a decir podrá ser polémico, una iglesia que si tiene que escoger entre sus beneficios personales y darle prioridad a Cristo, debería escoger a Cristo como prioridad. ¿Cuánto le falta a la iglesia darle prioridad a Cristo? La idea no es que usted sea esclavo de su trabajo. La idea es que su trabajo le sirva a usted y que usted pueda ser señor de sus finanzas, no las finanzas dueño de su tiempo, para servir al Señor. Le hemos clamado y le hemos pedido al Señor que esta casa se pueda mover en ese espíritu correcto, un espíritu que adore, familias que adoren, familias de testimonio, pastores de testimonio, líderes de testimonio, ujieres de testimonio, intercesores con vida de testimonio, profetas con vida de testimonio, chicos de alabanza y danzas con vida de testimonio. Una iglesia viva que adore al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Una iglesia que esté dispuesta a dejar que las aguas del Espíritu laven y que limpien. Una iglesia que esté dispuesta a dejar que las aguas del Espíritu tomen gobierno y quiten toda la pudredumbre y la mugre y el desorden que haya, y le dé prioridad al Espíritu de Dios. Una iglesia que se mueva bajo el poder del Espíritu Santo. Y comenzamos el domingo. Y yo no sé si a usted le llega a pasar, pero cuando van a ser las 12 del mediodía y le suena la alarma, usted tiene que decidir si detenerse por un momento y darle a Jesús su adoración o seguir en otra cosa. Porque cuando la trompeta suene, en ese momento no va a haber ni trabajo, ni tiempo, ni jefes, ni nada que detenga a los que el Señor ha escogido para ser salvos. Y entonces uno estará en la casa dormido, otro estará despierto y serán tomados. Algunos estarán de fiesta y de bodas, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Me entiende? Y entonces los afanes no van a servir de nada. Levante su mano. Dígale, Señor, yo quiero ser una iglesia que se mueva bajo el poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser una iglesia que se manifieste bajo el poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser una iglesia que se levante en autoridad por el poder del Espíritu Santo y que permita que las aguas del Espíritu se manifiesten a través mío como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Quinta puerta. Son 12. Quinta puerta. Nehemías 3:28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Desde la puerta de los caballos, quinta puerta, restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Mire, los israelitas, amado, vieron cómo Egipto confiaba en sus caballos como arma de guerra. Estoy hablándole de la salida
de Egipto, de la esclavitud, y cómo confiaban en sus caballos como arma de guerra. Para los egipcios los caballos no eran animales agrícolas para trabajo agrícola. Para los egipcios los caballos eran animales de batalla o armas de guerra. Éxodo capítulo 15 versículo 9 dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y con su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Los egipcios, que se sentían tremendamente poderosos porque tenían armas de guerra superiores a Israel en ese momento, aprendieron a fuerza de golpe y de dolor algo que usted y yo debemos tener claro en esta noche para irnos, y es que no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. No se trata de confiar en nuestras propias capacidades. Debemos poner nuestras fuerzas y nuestra confianza no en los caballos, sino en Dios. No podemos poner nuestra fuerza en el poder humano, ni en nuestras capacidades, ni en nuestros logros, ni en nuestros éxitos. Salmo capítulo 20 versículo 5: nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Versículo 7, escuche lo que dice ahí: estos confían en carros, y aquellos ¿en qué? Mas nosotros, dígalo fuerte, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invocamos. Alguien dígame amén. Chicos de alabanza, ¿pueden subir? El texto de Nehemías capítulo 3 versículo 28, que habla de la puerta de los caballos. Me dicen que cada uno de los sacerdotes frente a su casa restauró esa puerta, o los que estaban en la puerta, que estaban en su casa, restauraron esa puerta, demostrando ellos que la protección que le pedían, se la pedían a Dios y no a los hombres, y que la protección sería hasta su casa, y Dios protegería hasta su casa, que Dios protegería su casa y toda su familia, y que la protección venía del Señor y no de los hombres. Si alguien de su casa se desalinea y cree que la confianza está en el trabajo que tiene, hermano, este será el tiempo para alinearse en el nombre de Jesús, porque no dependerá de nosotros ni de nuestra fuerza, sino del Señor. Levante su mano y diga conmigo, diga: llegó el tiempo. Diga fuerte: llegó el tiempo para alinear y para consagrar a toda mi familia. Diga: los sacerdotes de mi casa tendrán el discernimiento para restaurar la puerta de los caballos. Diga: en el nombre de Jesús, hoy establezco esta palabra. Ellos confían en carros, ellos confían en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De Él tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Vamos, levántese y póngase de pie por un momento y dele la entrada al Rey, al Señor, por la puerta de la protección que el Señor tiene para usted en esta noche. Hoy restauramos la puerta de los caballos, la que nos hace entender que Él es el que nos protege y Él nos sustenta. En el nombre de Jesús, dígalo: hay un Rey en este lugar. Dígalo: hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo
Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga. Levante su voz, dígale, hay un rey. Hay un rey. Cristo ven, gobierna. Hay un rey. Levanta tu voz y dile, hay un rey. Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino. Levante su a la mano. ciudad. Diga, en el nombre de Jesús. Diga fuerte, en el nombre de Jesús. Entro por la puerta de las ovejas. Diga, en el nombre de Jesús. Entro por la puerta del pescado. Diga, en el nombre de Jesús. Entro por la puerta restaurada que estaba vieja. Diga, en el nombre de Jesús. Entro por la puerta de las aguas. Diga, y en el nombre de Jesús. Entro por la puerta de los caballos. Diga, hoy han sido restauradas en Cristo Jesús todas esas puertas para bendición de mi casa, de mi familia y de los míos. Vienen tiempos nuevos, tiempo de restauración, tiempo de bendición, tiempo de provisión, tiempo de cielos abiertos, tiempo de respuestas sobrenaturales, y las puertas estarán abiertas de continuo para que a ti sean traídas las riquezas de todas las naciones y a ti sean conducidos todos los reyes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Amado, si tomó nota, no olvide estas 5 puertas. Y no olvide que el Señor desea restaurar en su casa y en su familia cada una de estas puertas de acceso a bendición. No olvide que el Señor desea, y fue la última, que usted ponga su confianza en el Señor y que descanse sabiendo que Él es la protección de su casa. Que los unos confían en una cosa y en otra, más usted y yo confiamos en el nombre de Jesús. Que esas puertas han sido abiertas para nosotros y que no se cerrarán. Si usted toma en cuenta lo que le estoy diciendo, al salir hoy, cruzará la puerta de la entrada de la casa Filadelfia en Ibagué, y usted va a poder ver el Isaías 60:11 que aparece ahí, porque es una declaración profética para nosotros los que vivimos y pertenecemos a esta casa como parte de lo que el Señor nos ha entregado. Y comprendemos que las puertas que el Señor nos ha dado han permanecido y permanecerán abiertas a favor de nosotros. Sea el Señor bendiciéndole, llevándole en bendición sobreabundante a usted, a su casa y a su familia. Y prepárese para entrar por cada una de esas puertas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados. Una preciosa noche para cada uno de ustedes.